Muy buenas, el tema que vamos a tratar a continuación es seguridad en los sistemas operativos. Este es el tema que nos tocó al grupo 3 de sistemas operativos 1. Nuestros compañeros a continuación van a empezar con el tema que a cada uno les tocó. Introducción a la seguridad de los sistemas operativos. La seguridad física resulta insuficiente ante la posibilidad de acceso mediante equipos remotos conectados. Se deben identificar las amenazas potenciales que pueden proceder de fuentes maliciosas. El nivel de seguridad a proporcionar depende del valor de los recursos que hay que asegurar. El sistema operativo como administrador de los recursos del sistema debe ser complemento con medidas externas al sistema operativo. No engloba a todos los aspectos de la seguridad. Cumple una función muy importante en la instrumentación de la seguridad. La tendencia es que los sistemas sean más asequibles y accesibles, pero la favorabilidad hacia el usuario debe implicar un momento de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de las comunicaciones de datos es un aspecto clave de la seguridad en los sistemas informáticos. La importancia es cada vez mayor en la función de la proliferación de las redes de computadores. El nivel de crítica y de confidencia de los datos administrados por los sistemas informáticos es cada vez mayor. Correo electrónico, control de tráfico, transferencia de fondos. Los sistemas deben funcionar interrumpidamente y sin problemas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la seguridad externa y la seguridad operacional en los sistemas operativos. La seguridad externa consiste en la seguridad física, que es seguridad contra desastres, seguridad contra intrusos, detectores de movimiento, detectores de humo y sensores de calor. También hay sistemas de identificación físicas como sistema de huellas digitales y sistemas de identificación por medio de la voz. En la seguridad operacional, esta consiste en políticas y procedimientos implementados por la Administración de Instalación. La autorización, que es el que determina el acceso y a quién se lo va a dar. Aumentar verificaciones y balances en el sistema para ayudar a la detección en la seguridad. Se reduce la probabilidad de violar la seguridad. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases, que se les conoce como derechos de acceso. La clasificación se, se divide en el problema en subproblemas. Para diseñar medidas de seguridad se debe definir el grado de seguridad que se desea, analizar las contramedidas disponibles y enumerar y comprender las amenazas potenciales. Buenas noches compañeros. El tema que les vamos a abarcar en sistemas operativos es vigilancia, verificación y amplificación de amenazas. Cuando vamos a hablar de vigilancia tenemos que ver con verificación y las auditorías del sistema, pero no solamente tiene que ver con verificación y auditorías, sino también cómo vamos a autentificar o autenticar los usuarios. Cuando vamos a mirar la verificación, tenemos en cuenta que es una técnica donde los usuarios no pueden tener acceso directo a un recurso, sino que solo las tienen las rutinas de los sistemas operativos llamados programas de vigilancia. En la verificación también se permite detectar los intentos de penetración en el momento que se producen y advertir en consecuencia. La verificación también nos permite que el usuario solicite el acceso al sistema. De igual manera, el sistema niega o permite el acceso. El acceso lo hace un programa de vigilancia que luego pasa los resultados al programa del usuario. Después de mirar vigilancia y verificación, continuamos con amplificación de amenazas. La amplificación de amenazas se produce cuando
un programa de vigilancia necesita para cumplir su cometido mayores derechos de acceso de los que disponen los usuarios. Por ejemplo, se requiere calcular un promedio para lo cual es necesario leer un conjunto de registros a los que el usuario no tiene acceso normalmente. Este es el ejemplo más común que tenemos para amplificación de amenazas. Continuamos con la protección o la seguridad en sistemas operativos, protegiendo por contraseña. La protección por contraseña son las clases de autenticación para establecer la identidad de una persona. Esta identidad nos refiere algo sobre la persona. El ejemplo más claro que tenemos son las huellas digitales, el registro de la voz, la firma, una fotografía, etcétera, una imagen que podamos tener. Otra característica de identidad sobre una persona es algo poseído sobre la misma. Ejemplo, insignias especiales, tarjetas de identificación, llaves, etcétera, algo que le haya poseído a esa persona. Otra clase de autenticación que nos permite establecer la identidad de una persona es algo contenido por la persona, algo que no es tangible sino intangible, como que podemos hablar de contraseñas, combinaciones de cerraduras, ya sea alfanuméricos, cualquier tipo de clave que usemos para salvaguardar la identidad de una persona. El esquema de protección por contraseña tiene desventajas, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Vamos a empezar por las desventajas. Si no se utiliza un criterio adecuado, ¿qué va a pasar? Al elegir las contraseñas, comunicarlas en caso de que sea necesario, hay que destruirlas luego de que han sido comunicadas. Hay que usar las contraseñas fáciles de recordar, nombres de un amigo, parientes, el nombre de la mascota, del perro, la dirección de la casa. Hay que limitar la cantidad de intentos fallidos porque y de igual manera las contraseñas no pueden ser muy cortas, tampoco pueden ser muy largas ni muy difíciles de recordar, y mucho menos deben ser números telefónicos o números de identificación, porque esto permite que sea localizable la contraseña. El usuario elige una palabra clave, la memoriza, la teclea para ser admitido por el sistema computarizado, y la clave no debe aparecer en pantalla ni aparecer impresa. Por eso cuando nos dicen que registremos la contraseña, aparecen una serie de punticos que nos piden confirmarlos. Para eso esto es por seguridad. Bueno, compañeros, tema a tratar: núcleos de seguridad y seguridad por hardware. En núcleos de seguridad es mucho más fácil si la medida de seguridad implementada en un sistema informático de un núcleo del sistema operativo se mantiene generalmente un propósito a gran escala, específicamente asegurando las funciones que se realizan. Incorporado desde el principio al diseño del sistema, las medidas de seguridad que deben ser implementadas en todo el núcleo del sistema operativo, como el control de acceso, la entrada al sistema, la administración de almacenamiento real, almacenamiento virtual y del sistema de archivos. Las medidas de seguridad más decisivas se implementan en el núcleo, que se mantiene intencionalmente lo más pequeño posible. Generalmente se aísla las funciones que deben ser aseguradas en un sistema operativo, que de propósito general a gran escala se crea un núcleo grande de la seguridad del sistema. Depende específicamente de asegurar las funciones que se realizan. En seguridad por hardware, existe una tendencia incorporada al hardware de funciones del sistema operativo. Resulta mucho más fácil, más seguras cuando son asequibles como instrucciones de software que pueden ser modificadas.
Cuando hablamos de seguridad física nos referimos a todos aquellos mecanismos generalmente de prevención y detención, destinado a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estos recursos son desde un simple teclado hasta una cinta de backup, cuando toda la información que hay ahí en el sistema, pasando por la propia CPU de la máquina, puede operar mucho más rápido en el software, mejorando la performance, trabajo mejorado, permitiendo controles más frecuentes. Dependiendo del entorno de los sistemas a proteger, esta seguridad será más o menos importante y restrictiva, aunque siempre deberemos tenerla en cuenta. Sistemas de supervivencia. Diseñado desde el sistema de alta seguridad, debe asegurar su operar de manera continua y confiable, su disponibilidad. Un sistema de computación superviviente es aquel que continúa operando aún después de que uno o más de sus componentes falla. En una cuestión de cada vez más importante, especial para el sistema en línea, generalmente que continúa operando cuando una degradación suave en los niveles de prestación. Los componentes fallidos deben poder realizar sin interrumpir las funciones del sistema. Una clave para la capacidad de supervivencia es la redundancia. Si un componente falla, otro equivalente toma su puesto. Se puede implementar como un conjunto de recursos idénticos que funcionan en paralelo. Cuando lo decimos en paralelo es cuando continúa operando aún después de que uno o más de sus componentes falla. Un conjunto separado de recursos redundantes que se activan cuando se produce un fallo. Algunas de sus características de supervivencia: la incorporación de mecanismos de detención de fallos en el hardware y en el software, el uso de multiprocesamiento transparente para prevenir y mejorar el rendimiento sin modificar el software, el uso de sus sistemas más múltiples de entrada y salida, referenciado como I/O, incorporado de mecanismos contra fallos en el hardware en vez de en el software. Cuando decimos que es en el software, es que mecanismos que cuando fallan en el hardware en vez de en el software son aquellos los que se mantienen aún en trabajo continuo. Estamos hablando de la seguridad informática y como es una materia muy amplia, nos enfocamos en la seguridad interna, la cual tiene que ver con los aspectos de seguridad en los sistemas operativos. El primer tema que vamos a tratar son las capacidades, las cuales son una medida de protección a cargo del sistema operativo. Para entender mejor qué es una capacidad, vamos primero a enfocar en los términos de sujeto, de objetos, de dominio de protección y derechos de acceso. Dice que los sujetos son los usuarios de los sistemas de computación o entidades. Y de ejemplo podemos tener los trabajos, los procesos y los procedimientos. Y dice que los objetos son los recursos del sistema. Y de ejemplo podemos tener lo que son los archivos, los programas, los directorios, los terminales, los dispositivos. Ahora, ¿por qué dice que los sujetos son entidades activas y que los objetos son entidades pasivas? Porque los sujetos son los procesos y los usuarios que se encargan de realizar operaciones sobre los objetos del sistema, es decir, sobre cualquier recurso. Ahora, la creación de capacidades es una medida de protección a cargo del sistema operativo y es una función de rutinas de los sistemas operativos cuidadosamente guardados. Para entender que una capacidad es un nombre protegido para un objeto del sistema, primero debemos saber que un derecho de acceso es la autoridad que tiene un sujeto para realizar una operación.
y que cada sujeto posee una lista de derechos de acceso sobre cada recurso del sistema. Como también debemos saber que un dominio de protección es el conjunto de los derechos de acceso y funciona de qué manera, como si nosotros tuviéramos una lista de pares, a un lado objeto y a otro lado derechos, conjunto de derechos. Ahora, nosotros entendiendo estas dos cosas podemos ver que una capacidad es la representación de un dominio de protección que funciona a forma de boleto que da derecho de acceder a un objeto del sistema. Basta con la sola posesión de la capacidad, ¿para qué? Para acceder al objeto correspondiente. El sistema, ¿qué ha de garantizar? El sistema ha de garantizar que un proceso no pueda utilizar capacidades que no tiene. Y una ventaja, por ejemplo, del dominio de protección lo podemos ver en un ejemplo como es en UNIS, en la que cada objeto o proceso tiene un usuario propietario. Entonces, ¿qué pasa? Que realizar ciertas actividades como matar a un proceso o como cambiar los permisos de un fichero solo se puede efectuar si el usuario propietario del proceso actuante coincide con el del objeto. Entonces el usuario se autentifica mediante un mecanismo de ¿qué? Mediante un mecanismo de contraseña y de nombre, y tras autentificarse queda en un dominio de protección correspondiente al UID, es decir, correspondiente al identificador del usuario. ¿Cuáles son los inconvenientes y las ventajas? Vamos a empezar por los inconvenientes. Los inconvenientes vienen de la manipulación. ¿Por qué? Porque existen servicios que permiten crear una nueva capacidad, existen servicios que permiten también destruir la capacidad o recortar los derechos de una capacidad. Entonces, estas cosas pueden generar inseguridad, por lo que esto va a resultar un asunto complicado. También está el problema del objeto perdido. ¿En qué consiste? En que si uno destruye la última capacidad restante de un objeto, este no podrá ser usado de ninguna manera. O si un objeto desaparece, ¿cómo se hace para que se invaliden todas las capacidades relativas a ese objeto? Y por último tenemos la revocación de las capacidades. ¿Qué sucede aquí? Que puede que una capacidad haya sido copiada muchas veces, entonces se quiere revocar de un sujeto determinado. ¿Y qué sucede? Que es muy difícil de saber qué procesos tienen derecho de acceso sobre un objeto en particular. En las ventajas podemos ver el acceso a objetos. ¿Qué ventajas se presenta acá? Que el sistema de acceso a objetos va a ser más rápido con capacidades, dado que no se necesitan hacer recorridos en lista. La dirección del objeto, ya que la propia capacidad va a traer incluida la dirección del objeto, y la transferencia, que quizás es la ventaja mayor de las capacidades, es que se pueden transferir derechos de acceso entre objetos y sin tener que alterar las listas de acceso. Y el próximo tema que vamos a tratar es la criptografía. La criptografía es el nombre genérico con que se designan dos disciplinas que son opuestas pero a la vez complementarias, que son la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía, ¿en qué se basa? La criptografía es el medio por el cual se va a cifrar, es decir, se va a enmascarar una información determinada que es de carácter confidencial. Y el criptoanálisis es aquel que se encarga de romper con esos procedimientos para así recuperar la información. La criptografía y el criptoanálisis son dos disciplinas que a lo largo de la historia siempre se han desarrollado juntamente. ¿Por qué? Porque cualquier método de cifrado siempre va a traer emparejado su criptoanálisis correspondiente. En la criptografía podemos ver dos tipos de sistemas criptográficos. El primero es el sistema de clave única o métodos simétricos, y el segundo es el sistema de clave pública o asimétrica. Este primero, ¿en qué consiste? Es aquel en el que el proceso de cifrado y descifrado es llevado a cabo por una única clave, y el otro es aquel en el que el proceso de cifrado y descifrado es llevado a cabo por dos claves distintas. En este primer sistema, la clave única, que también se llama clave secreta, se comparte tanto por el emisor como por el receptor.
¿Y por qué? Porque el receptor necesita saber esta clave para poder desbloquear el mensaje original, y esto lo hace mediante un algoritmo de cifrado. Dentro de este sistema encontramos dos algoritmos de cifrado, que es el cifrado por bloques y el cifrado por flujo. El cifrado por bloque es aquel que en el que se cifra el mensaje original agrupándolo en bloques de tamaño fijo, por ejemplo de 64 bits. Y el cifrado por flujo es aquel en el que el algoritmo original se cifra bit a bit, por ejemplo, de una manera paso a paso. Las desventajas de este sistema, ¿cuáles son? Es que la distribución de las claves en un medio público puede ser interceptada y que presenta dificultad de almacenar y de proteger muchas claves que sean distintas. Este segundo sistema presenta la diferencia de que para enviar un mensaje no se necesita conocer la clave del otro. Es decir, se utiliza la clave pública del destinatario y sabemos que el destinatario es el único que puede cifrar este mensaje a partir de su clave privada. Aquí entran dos algoritmos de cifrado. Está el cifrado por sustitución y el cifrado por transposición. El primer cifrado por sustitución, ¿en qué consiste? Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto del mensaje original y los elementos de otro conjunto que pueden ser del mismo idioma o de otro idioma. Y nosotros sabemos aquí que el destinatario conoce tal correspondencia. Entonces, ¿el qué va a empezar a hacer? Él va a empezar a establecer esa correspondencia, va a empezar a reemplazar, y al final, ¿qué va a obtener? Va a obtener lo que fue el mensaje original. Y el cifrado por transposición consiste en reorganizar los símbolos del mensaje original colocándolos en otro orden distinto. Aquí el criptograma va a contener los mismos elementos que el mensaje original, solo que en un orden incomprensible. Por su parte, el destinatario, que tiene conocimiento de la transposición, va a empezar a organizar otra vez hasta tener lo que es el mensaje original. Y por último vamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones de la criptografía las podemos ver en la seguridad de las comunicaciones. ¿Por qué en la seguridad de las comunicaciones? Quizás esta es la principal aplicación de la criptografía, porque lo que logra es dar un aporte principalmente a las redes de computadores, porque permite establecer canales seguros sobre redes que no lo son, y además lo que hace es que brinda privacidad sin perder velocidad. La otra aplicación es la identificación y la autentificación. Gracias al uso de las firmas digitales, de los certificados digitales, es posible que un individuo pueda validar el acceso a un recurso en un entorno de red con más garantías que lo que sería un sistema de clave de usuario tradicional. Y por último, en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque gracias al empleo de estos canales seguros, ¿qué es lo que permite? Permite tanto a las empresas como a los usuarios tener seguridad, de garantías de que las operaciones no van a presentar fraudes. Y esta es la última aplicación de la criptografía. Sí, buenas. Vengo a tratar un tema que es muy importante en la seguridad de los sistemas operativos, como es la penetración al sistema operativo. Esta penetración básicamente está tratando dos aspectos importantes, que son los fallos genéricos funcionales y los ataques genéricos al sistema operativo. Penetración al sistema operativo es básicamente consiste en cambiar el bit de estado de la máquina del estado problema al estado supervisor. Esto quiere decir es por algún medio, sea externo o un programa, un software, entrar a una máquina y hacer este cambio, reescribir un estado de ella y causar ciertos problemas. Los estudios de penetración están basados en ¿qué? En determinar si los sistemas están fuertemente protegidos contra ataques de usuarios no adecuados. ¿Esto qué implica? Que hay diferentes diseños para poder hacer estos sistemas seguros,
y entre más seguro sea, entre más nos podamos hacer que el sistema no sea fácil y vulnerable, se dice que es un sistema seguro. Esto nos lleva a que debemos de cuidar el control de la entrada y salida, en hacer pruebas de penetración, y entre más pruebas y más dificultad nos dé, quiere decir que es un sistema disuasivo. Los fallos genéricos funcionales tenemos varios aspectos, como son autentificación. Los usuarios no pueden determinar si el hardware o el software que están utilizando es el adecuado para el sistema. También un intruso podría penetrar al sistema haciendo un engaño. Un usuario puede iniciar hacer una tecla, una contraseña y meter un software falso. O sea que la autentificación es tratar de que el sistema siempre esté pidiendo al usuario legítimo su password para poder dejarlo funcionar. El cifrado. No se almacena la lista maestra de contraseñas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema tiene un fallo y cada que tecleemos una contraseña, él no está almacenando esa lista. Entonces siempre nos va a dar un error. Implementación. Es creación de un diseño de seguridad. O sea, hacer un diseño de seguridad basado en errores, pruebas y fallos que nos indiquen el sistema donde es más vulnerable y que debemos corregir. Confianza implícita. Una rutina supone que otra está buena y no se limita a verificarla, donde debería estar verificando cada proceso que sí sea legítimo. Compartimiento implícito. El sistema deposita inadvertidamente información importante en un sistema o espacio de dirección del usuario, o sea, tener zonas no protegidas guardando información importante. Comunicación entre procesos. Eso es otro fallo genérico funcional, una comunicación entre procesos. Uso moderado de los mecanismos de send and write. ¿Qué es esto? Son los mecanismos de enviar y recibir. Cuando estamos haciendo un proceso de envío y recibido, si no tenemos la seguridad suficiente en el sistema, este podría tomarse ese tiempo de entre un proceso y otro, enviar y recibir, bloquear la información o interceptarla y cambiarla. Contraseñas. No, las contraseñas deben ser fáciles ni deducibles, ni dejarle que un usuario empiece a hacer ensayos repetitivos indefinidos y que nos puedan encontrar una clave fácilmente. La verificación de longitud es la validación insuficiente de los parámetros del usuario. Muchas veces las claves piden cierta cantidad de caracteres como mínimo. Cuando es muy corto y el sistema nos deja poner una clave corta, estamos corriendo un riesgo de que sea fácil y deducible. Desconexión de línea. Ante una desconexión de línea, el sistema operativo debería desconectar el usuario o los varios usuarios. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a reactivarse el sistema tengamos que volver a autentificar al usuario, no quede automático o restablezca fácil la conexión con el usuario conectado ahí. Descuido del operador. Un intruso o un usuario no privilegiado podría poner y hacer un engaño de clave o un programa que engaña a un usuario pidiéndole la clave
cuando el usuario ya está dentro de su sistema y trabajando, podría volver a mandar un mensaje, escriba su clave, su nombre o su contraseña y hacerlo repetir varias veces. Esto que está permitiendo que un intruso esté grabando estos comandos y no esté robando las claves. Paso el parámetro por referencia en función de su valor. ¿Qué significa esto? Que los parámetros deberían de ejecutarse directamente en los registros y no estar un registro apuntando a los parámetros. Esto, si estuviera un registro apuntando a los parámetros, esto nos permitiría que en un momento entre líneas o un momento de un proceso, cuando él esté esperando ejecutarse, lo van a encontrar un usuario no privilegiado, lo roban, lo reescriben o simplemente lo dañan. Entrampamiento al intruso. Todos los sistemas operativos deberían de crear un sistema de coger usuarios no inexpertos o un entrampamiento como su nombre lo indica, que si tratan de entrar al sistema y buscar información no común, el sistema atrape y bloquea estos ataques. Privilegios. Cuando en un sistema hay muchos programas que tienen demasiados privilegios, esto viola el principio fundamental de los sistemas operativos, que radica en que un sistema operativo no debería tener demasiados programas con demasiados privilegios, ya que cuando esto ocurre estamos incurriendo a que el programa quede desprotegido. Confinamiento del programa. Cuando otro usuario nos presta un programa, este nos podría convertir en un caballo de Troya, ya que un usuario nos puede prestar un programa que necesitemos en cierto momento o un proceso y es válido, esto es cogido en este enlace o en este momento del préstamo, es convertido en un caballo de Troya, el cual nos va a causar mucho daño al sistema. Provisiones. En los sistemas advierten a los usuarios no entrar a ciertos programas porque podría hacer un daño fatal o desencadenar algún mal proceso, pero solo quedan advertir y no los bloquea, ya que de todas formas si por curiosidad los ejecutamos o entramos al programa, él nos va a dejar ejecutarlo y por ende causar cierto daño. Residuos. Un intruso podría entrar en una lista de contraseñas en buscar en lugares tales como la papelera. Esto es supremamente malo. Cuando nosotros tenemos una lista de contraseñas, ya sea escrita en papel o en un medio magnético o en el sistema, cada que nos las aprendemos a hacer de estas listas, si es en papel, destruirla, romperla lo más que se pueda antes de tirarla a la papelera, no solamente arrugarla y soltarla ahí. Y si es en el sistema o en un medio extraíble, reescribirlas antes de mandarlas a la papelera, ya que queda en memoria fácil de poner un sistema de recuba y extraer lo que esté escrito ahí. Blindaje. Los intrusos pueden conectarse en una línea de transmisión sin hacer contacto físico con el equipo. ¿Esto cómo se logra? Toda línea tiene un campo inducido por la corriente eléctrica o la circulación de corriente más bien. Este campo lo aprovechan y es el que los conlleva o los lleva al sistema que quieren penetrar. Para evitar esto, ¿qué debemos hacer? Tener un blindaje excelente en las líneas de transmisión. Valores de umbral. En todo sistema operativo, para uno crear un usuario y su password o contraseña, deberíamos de tener ciertos parámetros que no deberían de faltar, como es que las claves tengan cierta longitud,
y unos caracteres más, como mínimo de 8 caracteres, y que sean en alfanuméricos, entre letras y números. Otra característica que el sistema debe tener es que si la clave se equivoca, tengamos siquiera 3 intentos fallidos. Después de eso nos va a sacar el sistema, nos va a enviar un mensaje, decir que haga contacto con el usuario administrador, y a la vez el sistema le está mandando un mensaje al usuario administrador para que verifique qué está pasando en esa terminal o con ese usuario que no puede ingresar. Seguimos con los ataques genéricos al sistema operativo. Los ataques genéricos al sistema operativo están más dados a ciertos parámetros, como son los asincronismos. Se tienen procesos múltiples que progresan asincrónicamente. Un proceso podría modificar los parámetros ya validados por otro y ser utilizados para reescribir o alterar información. Que es más o menos esto: cuando un proceso está en espera de ejecución, él fue validado y está haciendo una cola en espera de ejecución. En ese momento, como ya está validado, está vulnerable y fácil de que un usuario no privilegiado lo robe, lo altere o lo modifique o lo dañe. Rastreo. Hay usuarios no privilegiados que entran a los sistemas solo a verificar y buscar información valiosa para reescribirla y dañarla, o instalan programas que quedan ejecutando buscando información y alterando los parámetros. Entre líneas. Se utilizan líneas de comunicación manteniendo un usuario habilitado que está inactivo. Cuando muchos usuarios están trabajando y hacen una pausa en un proceso o en su rendimiento, dejan el sistema abierto, o sea, con la clave digitada. Esto que nos permite que otro usuario venga y robe información, o venga y nos instale un programa para posteriormente sacarnos la información o alterar el sistema. Códigos clandestinos. Cuando un usuario no privilegiado escribe un código en el computador, en el sistema, y este código a la vez está robando claves o está alterando información. Estos códigos casi siempre se hacen con programas, los que llamamos los caballos de Troya. Prohibición de acceso. Un usuario escribe un programa que bloquea el acceso a servicios del usuario legítimo. Y eso es otra parte de lo que hacen los caballos de Troya, que entran como programas legítimos, como procesos legítimos, y lo que cuando están ya en el sistema despliegan ese código, como dijimos anteriormente, un código clandestino, el cual va a estar alterando el sistema y nos hacen ciclos infinitos, nos saca del sistema y tenemos que estar reiniciando el proceso. Hace monopolio de recursos, que dicen que no puede desconectar un proceso que está en uso. Entonces todo eso indica que hay un código malicioso ahí o una prohibición de acceso. Procesos sincronizados interactivos. Estos procesos sincronizados interactivos utilizan las primitivas de la sincronización del sistema para compartir y pasarse información entre sí. Las primitivas del sistema más o menos están dadas cuando usamos o compartimos archivos. Dos usuarios están compartiendo archivos, da facilidad de que en ese momento, entre una utilización y otra de otro usuario, el proceso quede con acceso habilitado y no lo puedan estar dañando.
Desconexión de línea. Cuando hay una desconexión de línea, el sistema tarda un tiempo en avisarle al administrador esa falla. En ese tiempo, en ese lapsus que hay entre avisar y la desconexión y volver a conectar, el proceso habilitado queda desprotegido en medio de ese trayecto, y es el que es fácil de robar, reescribir o dañar. Disfraz. El intruso asume la identidad de un usuario legítimo. Cuando dejamos los sistemas por ahí abiertos o dejamos una clave por ahí escrita bajo el teclado o ponemos un nombre fácil, otro usuario fácilmente la toma y en cierto momento se mete con su clave y empieza a hacer un daño. Pero lo que realmente está haciendo es robando, o fuera a hacer el daño, es utilizando la clave legítima con un usuario que no es privilegiado. Otro ataque genérico se llama el ataque NAC. Cuando el sistema operativo a un usuario le interrumpe el proceso en ejecución mediante una tecla de comando negativo, de reconocimiento negativo. Una tecla de reconocimiento negativo puede ser la escape. Cuando muchas veces estamos haciendo un proceso y tenemos que hacer una pausa o nos pidieron hacer otra cosa, en ese momento apretamos escape mientras hacemos la petición que nos requirieron. En ese momento ese proceso quedó autenticado con los permisos legítimos en espera. En ese momento el proceso está vulnerable, fácil de dañar, fácil de robar, fácil de alterar. Engaños al operador. Cuando un engaño hacemos realizar el operador es cuando se compromete la seguridad del sistema. Como habíamos dicho antes, un engaño al operador es decirle escriba tal cosa porque tiene que validar la información, mientras que usted ya tiene el proceso validado, tiene su permiso autorizado y está trabajando normal, y nos llega una ventana o un mensaje diciendo que vuelve y valida el proceso sin sacarnos del sistema. Esto está mostrando que es un engaño muy usado para robarnos la clave, para pedir una validación a otro proceso que prácticamente está detenido. Parásitos. Mediante equipamiento especial o software especializado hacemos las interrupciones o modificamos o reemplazamos totalmente o parcialmente una información, que eso es lo que hace mucha gente. Mediante programas especializados se conectan al sistema y empiezan a bloquearlo o a sustraer información que ellos requieran fraudulentamente. Los caballos de Troya. Esto ya hemos hablado mucho. El caballo de Troya es un programa que entra con un nombre parecido al que del sistema y nosotros simplemente lo leemos básicamente y así me parece y le damos a aceptar, y era otro programa que no tenía nada que ver con lo que estamos haciendo y va a entrar al sistema a hacer un daño o a alterarlo. Parámetros inesperados. El intruso suministra valores inequivocados a una llamada del núcleo. Cuando estemos haciendo procesos y ellos hacen llamadas al núcleo, entre ese proceso autorizar y hacer la llamada, en ese lapso de tiempo de hacer la llamada y llegar al núcleo, los procesos quedan expuestos, y en ese trayecto cogemos una llamada de núcleo validada, autenticada. Cuando antes de llegar al núcleo la alteramos, ya va a ser un parámetro malo o un válido. Con esta parte ya acabamos lo que es la seguridad en los sistemas operativos.
Esta parte de seguridad en los sistemas operativos nos tocó al grupo 3, el cual está conformado por Catalina Guerrero, Jenny Henao, Alejandro Monroy, José Campo, John Andrei Gutiérrez y su servidor Diego Cano, como requisito para la materia de Sistemas Operativos 1. Muchas gracias y espero que sea un material digno y valioso para el estudio de los sistemas operativos y más que todo en el campo de la seguridad. Muchas gracias.